Bueno, 5:35 de la tarde, bienvenidos a todos, bienvenidos, ya había hecho prueba de sonido, espero me escuchen y me vean bien. Bueno, bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro curso de técnicas de servicio al cliente. Así que bueno, vamos para nuestra cuarta sesión. Prácticamente ya hoy cerramos nuestra primera semana y nos vamos ya prácticamente a comenzar conteo regresivo con nuestra última semana, que es la semanita que viene. Así que, bueno, recuerden, importante ir al día. Por ahí vi, perdón, que es que estaba en clase y no pude contestar. Vi como a dos personas preguntando sobre el último punto, pero no me quedó claro qué necesitan. Si no tienen claro, abrimos el espacio ahorita en un ratico para que aclaremos lo del taller o lo del foro del día de ayer para aclarar dudas si las tienen, ¿vale? Importante ir al día para quienes no, de pronto algunos, aunque creo que nadie se me ha conectado nuevo de los que están registrados para hacer el curso. Si hay alguien nuevo, pues recuerden que tienen todo activo hasta fin de semana. Para los que ya vienen conmigo desde el martes, igual, si tienen pendientes, aunque la gran mayoría va al día, creo que solamente había una o dos personas para el foro de ayer pendientes de participación, de resto todos estaban ok. Así que muy bien, felicitaciones, de verdad están muy juiciosos y muy comprometidos con este curso, así que chévere que estén ahí como muy atentos a lo que estamos haciendo. Ya hemos venido hablando de varios temas, hoy nos vamos a dedicar 100% a hablar de clientes, que también se nos va a conectar con un tallercito que van a tener de clientes, entonces ahí como que van a poder pues obviamente reforzar un poco con respecto a lo que yo les voy a hablar el día de hoy. Hoy nos vamos a ir únicamente a hablar de clientes, así que puede que nuestra sesión hoy acabe un poquito más temprano, porque no me gusta dejar como entrecortadas algunos temas, entonces hoy vamos a hablar simplemente de clientes, ¿listo? Tipos de clientes y terminamos con un video, porque ya vamos a ir después a hablar de empatía, tema de servicio y demás, así que no quiero dejar como los temitas a medias porque me parece que perdemos el hilo. Entonces por hoy solamente hablaremos única y exclusivamente de clientes. Así que bueno, ¿qué ven en esta imagen? Empecemos. ¿Qué analizan de esta imagen que están viendo ahí? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué analizan? La actitud del vendedor está como aburrido, de pronto porque no ve clientes, pues creería yo que debería estar organizando, mirando qué de pronto hay mal puesto, que hay algo sucio, algo limpiando, haciendo otro tipo de actividad. Estar activo porque pues si uno llega y encuentra un vendedor así, pues la actitud lo dice todo. Ajá, así es, Alberto, ¿no? Miren ahí lo que pasa con esta mujer, ¿no? Esa actitud recostada en la vitrina, pensando. Algunos dirán que está aburrida, otros que tiene sueño. Está como dice Pipe, bueno, recostada en la cama. Ok, Elena. Sí, está recostada no en la cama, sino en la vitrina, mirando a lo lejos, como aburrida, algo le pasa. Así que bueno, más adelante hablaremos de los momentos de verdad. No olviden esta imagen porque lo hablaremos más adelante. Y va ligado a algo clave, y es que hay que desarrollar una actitud de servicio. Esto es fundamental. Requerimos sí o sí desarrollar actitud de servicio. De usted depende, y aquí viene algo, y es que recuerden que todo el tiempo nos estamos vendiendo. Yo siempre digo que todo el tiempo, todos nos vendemos todos los días en el buen sentido de la palabra. Usted vende su imagen personal, de pronto para algunos, para los que escojan más adelante en alguno de los cursos que les van a ofertar marketing personal, hablaremos justamente de eso, o les van a hablar justamente de eso. Usted se vende todo el tiempo. ¿Qué imagen está vendiendo ante los demás? De una persona proactiva, con disposición, con ganas de trabajar, o una persona que tiene cero ganas de trabajar, pereza, definitivamente no quiere hacer las cosas. ¿Cuál es eso? ¿O cuál es esa imagen que usted está vendiendo? Entonces aquí vienen los momentos de verdad. Siempre tenemos un único momento de verdad en ese primer contacto con cliente, y de nosotros depende si generamos una muy buena impresión o una impresión negativa. Puede que esta persona sea muy juiciosa, sea puntual, llegue puntual a su trabajo, lleve bien el uniforme, pero solamente por haber hecho esto delante del cliente, en este caso ustedes que la están viendo, pues puede haber vendido una imagen negativa de ella. Entonces es recordar
que todo el tiempo nos vendemos, que todo el tiempo el cliente nos está evaluando, nos está analizando, manera de hablar, manera de sentarnos, nuestra actitud, todo lo que hacemos. Así que la invitación es a aprender a desarrollar una actitud de servicio. Y para poderla desarrollar necesitamos sí o sí tener que transformarnos y cambiar. No, nadie cambia si efectivamente no quiere hacerlo. Es ahí donde viene el tema de la transformación. Tenemos que hacer cambios en nosotros, tenemos que hacer cambios en nuestra vida y en todo aquello que estamos haciendo si queremos realmente cambiar y ver que nuestro entorno también cambie. Así que los voy a invitar a que veamos un video justamente del señor Alex Rovira, que es un conferencista muy bueno, que maneja temas de psicología, temas empresariales y demás. Y hoy pues les traigo el video de él, que es sobre la transformación y efectivamente de cómo es tan importante tener en cuenta 4 factores claves para poder cambiar y transformarnos. Así que los voy a invitar a que veamos el siguiente video para que nos contextualicemos un poquito y hablemos a ver qué aprendizaje o enseñanza les dejó. Así que un momento, por favor, ya les abro el video para que lo vean y lo escuchen. Como siempre me confirman con manito arriba si escuchan y ven bien cuando arranque el video. Un segundo, por favor. Otra de las premisas o paradigmas que están en la esencia del programa Logra es la transformación. Es cierto que el cambio es importante, es cierto que el cambio es inherente a la vida, pero lo queremos diferenciar de la transformación y explicaremos en qué consiste uno y el otro. El cambio normalmente es una invitación. Uno cambia cuando algo o alguien de fuera advierte de que es necesario cambiar para adaptarnos a una nueva situación. Cambiamos cuando nuestro jefe viene y dice: señores, hay crisis, las ventas están cayendo, tendremos que ponernos las pilas. Cambiamos cuando el médico nos dice: usted tendría que dejar de fumar porque sus pulmones están en mal estado y si sigue así corre un grave riesgo a su salud. El cambio es una invitación, y en esa invitación que nos propone alguien o algo, una situación que va mal o una persona que nos advierte, ya sea nuestro jefe, nuestra pareja, nuestro compañero, nuestro amigo, la respuesta a ese cambio dependerá de nuestra resistencia al mismo. Y ahí es donde está la transformación. Porque la transformación es cuando dejamos de ver el cambio como algo externo que viene a molestarnos, que viene a decirnos: oye, que hay que ponerse las pilas, que hay que hacer mejor las cosas, que tenemos que trabajar más eficientemente, que tenemos que cooperar más, que tenemos que ser más exigentes con la voluntad de servir al cliente, de cuidarlo, de mimarlo, de tratar a los compañeros. Cuando eso lo incorporamos, porque sabemos que al hacerlo mejoramos todos, entonces nos transformamos. La transformación es un proceso que además no es simple, porque para que se produzca realmente tiene que movilizar todas las dimensiones de nuestro ser. Fijémonos que la palabra crisis comparte etimología con crisálida y con crisol, que son los dos elementos quizás más bellos que nos remiten al concepto de la evolución, ¿no? La crisálida pasa de ser el gusano a la mariposa, el crisol depura, eleva, hace la alquimia interior. Eso es la transformación. Y la transformación es un proceso que implica movilizar, como decíamos, todas las dimensiones del ser humano, a saber, son 4. Y es un proceso además en el que si falla una de estas 4 no nos podemos transformar. La transformación implica en primer lugar querer, la actitud. Hace más el que quiere que el que puede. Si uno no quiere cambiar, no va a haber transformación posible. Lo primero es la actitud, yo quiero. Lo segundo es una preparación intelectual, un conocimiento, saber. Por tanto, querer y saber. Formarme, estudiar, prepararme, ser competente mentalmente, saber razonar bien, tener memoria sobre los procesos y protocolos y hábitos mentales que tengo que incorporar. Pero eso implica una tercera dimensión, saber hacer. Es decir, poder. Querer, saber, poder. Si quiero, sé y puedo, ya he llegado muy lejos, pero hay una cuarta dimensión, que es la visión. ¿Qué quiero? ¿Para qué me sirve todo lo anterior? ¿Para qué quiero querer? ¿Para qué quiero saber? ¿Para qué quiero poder?
para poder crear o encarnar una utopía. La utopía puede ser un objetivo compartido por todos los miembros de nuestra organización o unidad de negocio, una visión compartida. Séneca decía que si no sabes hacia qué puerto navegas, ningún viento es bueno. Por lo tanto, tan importante como el querer, el saber y el saber hacer, es decir, el poder, es la voluntad de crear una visión, un sentido, de encarnar una realidad imaginada. Cuando esas cuatro variables confluyen, opera la transformación. Siguiendo el esquema que tenemos en la imagen, a la actitud, al querer, le llamaremos la inteligencia emocional. Tenemos que tener una inteligencia emocional que nos permita generar la voluntad de transformarnos continuamente, de dar nuestra mejor respuesta ante cualquier circunstancia, utilizando el axioma de Viktor Frankl. La última de las libertades humanas es poder elegir nuestra mejor actitud posible ante cualquier circunstancia, por difícil que sea. Enunciado fácil de pronunciar, pero difícil de ejecutar, pero ahí está la diferencia que marca la diferencia. Las personas que logran transformar mucho su realidad, sin duda operan siguiendo este principio. Eligen ser lo mejor que pueden ser en cada instante. Al conocimiento y a la habilidad, al saber y al saber hacer, normalmente le llamamos el talento. Una persona con talento es competente porque sabe y porque sabe ejecutar. ¡Qué paradoja! ¿Cuántas personas son contratadas por su talento y son despedidas por su falta de talento, por su falta de actitud, por su falta de voluntad de ser excelentes? En el mundo que vivimos, y más en una situación crítica, en una crisis, en una situación difícil, el talento es una commodity. Hoy vivimos en un mundo en el que el talento no diferencia. Lo que diferencia cada vez más es la voluntad, la posición frente al otro, las ganas de resolver un problema, la voluntad de servir, de ser útiles, la amabilidad. Y finalmente está la voluntad de crear una visión conjunta que integre esfuerzos. Cuando eso se produce, cuando tenemos la competencia personal del querer, que es aplicable a todo el universo de nuestra vida privada y profesional, cuando tenemos la inteligencia que nos permite operar desde el conocimiento y la habilidad, y cuando tenemos la inteligencia social de entusiasmar a nuestro equipo porque sabemos proyectar es una visión compartida que encarnaremos entre todos, entonces creamos lo que se llama una cultura. La cultura es la confluencia de esas cuatro dimensiones que nos ayudan a transformarnos: querer, saber, poder y compartir una visión. Y es un proceso dinámico, dialéctico, evolutivo. La transformación es continua si decidimos que sea continua, si decidimos dar lo mejor de nosotros mismos en cada una de esas dimensiones: corazón, querer; mente, saber; acción, poder; visión, crear un sentido. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les llamó la atención del video? ¿Qué creen de esto? Profe, yo creo que él tiene toda la razón. Si no cambiamos nosotros mismos, pues la verdad nunca vamos a ver verdaderamente lo que es el trabajo y lo que es la unión y lo que es aprender otras facetas, ¿no? Así es, Andrés, ¿no? Súper importante el aprender y ser conscientes que tenemos que cambiar, hay que empezar por nosotros. Así es, muy bien. Muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más que de pronto quiera hacer algún aporte? Bueno, un segundo. Alberto, levantaste manito, señor. Sí, profe, pues en cuanto a la teoría que este señor nos expone, sí, el querer, el poder, el hacer, es bueno en los cambios, son muy buenos siempre y cuando sean enfocados hacia objetivos estables y no hacia objetivos personales u objetivos que sean de momento. En mi empresa en la empresa donde yo trabajé, hubo una persona que enfocaba los logros a solamente beneficio personal, sin importar el beneficio de la empresa, y eso pues ocasionó grandes problemas a la oficina porque pues causó bastantes deterioros en cuanto a mora, pérdidas para la empresa, que casi culmina con el cierre de la oficina. Entonces, esos cambios son buenos siempre y cuando sean bien enfocados, y todos los cambios tienen que ser evaluados a corto, a largo y a mediano plazo. Así es, y miren lo que decía él, ¿no? Muchas personas son despedidas porque no tienen el carisma, la actitud, o sea, de nada sirve el conocimiento
si uno no lo complementa con otras cosas que son importantes también para nosotros como seres humanos. Muy bien, Alberto, muchas gracias por tu aporte. Y viene otra pregunta importantísima. ¿Será que todos los clientes son iguales? Clientes, usuarios, bueno, como lo quieran llamar, ¿serán iguales? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Levanten manito para poderlos escuchar a todos, por favor. Vamos con Luis y luego con Alberto. No alcancé a ver quién más me activó micrófono. Levanten manito para poderlos escuchar a todos. Luis, vamos contigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. No, todos los clientes no son iguales en carácter, en personalidad, en expresión, en educación. Ningún cliente es igual. Pues tenemos que adecuarnos al tipo de cliente. En mi caso, cuando yo soy comercial, me acostumbro a como la forma de hablar del cliente. Digamos, el cliente que es un poco, por así decirlo, tosco, que le dice, venga, mano, deme esto. Yo, sí, señor, claro, patrón. Cambio como la forma de expresarme frente a él como para tener más empatía con él. Entonces, para mí, todos los clientes no son iguales. Perfecto, Luis Alberto. Ahí te estás adelantando a algo que vamos a hablar más adelante, que justamente es el tema de la empatía. Muy bien, Alberto. Luis, perdón. Y ahora vamos con Alberto. Muchas gracias, Luis. Sí, como ya lo acaba de decir el compañero, los clientes son variables de acuerdo al producto que se venda, a la ubicación del cliente, a la zona, al nivel de educativo que tenga, al nivel social que se encuentre. Entonces, todos son muy diferentes. Y lo que dice el compañero, el vendedor se tiene que adecuar al cliente, no el cliente al vendedor, porque pues, por lo menos en el caso de mi anterior empresa, yo manejaba clientes de un nivel de estrato 3, estrato 5, también podía manejar una cliente de estrato 1, y pues no es lo mismo, o un cliente que maneja finanzas y que sabe cuánto es lo que le están cobrando por el crédito, a un cliente que prácticamente no tiene ni idea de lo que está haciendo, sabe que necesita una plata y que está sacando un crédito, pero no tiene idea de cuánto le va a costar, no hace cuentas claras de qué va a enfrentar con esa obligación que está adquiriendo. Entonces, eso es lo que el vendedor debe tener en cuenta, porque pues hay personas o vendedores que se aprovechan de la falta de conocimiento de algunos clientes, los enredan y los pueden apagar un poco de cosas que el cliente ni siquiera sabe que lo adquirió. Entonces, sencillamente lo que está haciendo es una muy mala estrategia de venta, porque está dañando un cliente potencial por no haberle explicado, por no haberle dicho las cosas como eran. Ok, Alberto. Efectivamente, ¿no? Ahí es donde hay que hablar con honestidad, que es lo que hablaremos más adelante también en una de nuestras sesiones. Hay que ser honestos con nuestros clientes, no los podemos engañar, porque efectivamente pues todos son distintos. Entonces, ya vamos a ir para allá. Elena, vamos contigo que levantaste manito. Sí, profesora. Lo que pasa es que sí, los compañeros dicen que la clase 1, 2, 3, pero para mí no existe la clase en el cliente, porque hay unos clientes que se pueden equivocar, que no llevan la corbata y piensan que no tienen nada y son los que más tienen, más que el de la corbata. Entonces, yo diría que sería manejar el cliente igual. El cliente no es igual, pero uno sí debe manejar el cliente igual. Elena, gracias por tu aporte. Efectivamente, pues digamos que no necesariamente es como clasificarlos, pues, o tenerlos en cuenta según el estrato, pero sí es importante tener en cuenta que no todos los clientes son iguales, que obviamente hay que tener unas variables, unos factores que debemos ser iguales con todos en la medida de lo posible, de saludar, de ser respetuosos, de darles la bienvenida, de tener paciencia, empatía. Para todos los clientes hay que hacer esto, ¿sí? Pero dependiendo también del producto, si yo soy asesor, como lo hablaba Alberto ahorita, si yo soy asesor, pues también tengo que tener en cuenta el perfil de mi cliente, porque asimismo pues voy a saber qué temas tratar, cómo hablarle, qué explicarle. Obviamente personas con un nivel adquisitivo más alto pues hablan de otros tipos de temas y de cosas con respecto a las personas que no lo tienen. Entonces también no es
por discriminar o por ser diferentes con esos clientes, pero sí hay que entender que obviamente tienen características y personalidades distintas, que eso influye mucho también hasta para los temas, para hablar y explicar lo que vendemos. Entonces sí es muy importante aprender a conocer nuestros clientes, que esa va a ser una de las tareas que vamos a tener para la otra semana, porque sí es muy importante, si yo quiero personalizar el servicio, debo identificar quiénes son mis clientes. Alberto, vamos contigo. Sí, profe, y ahí es donde es importante, donde se presenta la primera brecha, que es la del cliente, donde es importante que la persona que tiene el contacto directo con el cliente sepa analizar de primera mano con qué cliente está tratando y asimismo pues le brinde la información adecuada en la manera que el cliente la entienda, que para el cliente sea claro lo que le están diciendo, lo que está haciendo y no de pronto poner por encima de los intereses del cliente los intereses propios, que eso se ven muchos vendedores que por ganarse en un bono, por adquirir, ganarse en algún reconocimiento, ponen por debajo los derechos del cliente y se pasan por encima del cliente para poder adquirir, para poder tener un beneficio económico o un beneficio de reconocimiento de la empresa. Entonces, eso es lo que en muchas ocasiones pueden haber muy buenas empresas con muy buenos productos, pero ¿qué sucede? Una persona que está haciendo este tipo de cosas acaba con la empresa y acaba con el buen nombre de esa marca. Exacto, así es, completamente de acuerdo. Y esas malas prácticas se ven mucho en algunas empresas y en algunos sectores. Entonces también es entender y comprender eso, ¿no? Tenemos que tener unas muy buenas prácticas para brindar un muy buen servicio al cliente y que se fidelice, que generemos confianza, que se case con la empresa. O sea, hay un montón de factores que intervienen. Muy bien, Alberto, muchas gracias por tu aporte y bueno, a todos también por sus aportes. Y justamente vienen dos clases de clientes que tenemos que son muy importantes para las empresas. ¿Cuáles son? ¿Qué creen ustedes? Ay, un segundo. Estaba cerrando unas presentaciones que no sé por qué. No me está moviendo la presentación. Dame un segundo, ya voy a volver a compartir porque yo estoy pasando la diapositiva, pero a ustedes no se les ve. Bueno, hay dos clases de clientes importantes para una empresa. ¿Cuáles son? ¿Cuáles creen que son? Profe, Dime, Erika, eh, señora. creería yo que es el cliente nuevo y el cliente leal. Ok, Erika, tú dices que cliente nuevo y cliente leal. Bueno, pues esos dos son, pero gracias por ese aporte. ¿Quién da más? ¿Qué creen? Hay dos clases de clientes importantes. ¿Qué creen? Para una empresa. Uno es el cliente real y el otro es el cliente ocasional o cliente que compra de vez en cuando. El cliente real es el que ya está fidelizado con la empresa, siempre consume los bienes y servicios de esta y ya pues por su trayectoria con la empresa va adquiriendo algunos beneficios adicionales o algunos beneficios que tienen con los productos. El cliente ocasional es aquel que compra donde mejor le parece, donde de pronto se ahorra un peso más o el producto le gusta porque tiene algunas condiciones diferentes. Pues para mí son ese par de clientes. Ok, Alberto, muchas gracias. Van a tener que consultar sobre unos clientes, pero esos no son. Estos tampoco son. ¿Quién da más? Última oportunidad. Gracias, Alberto. Última oportunidad, dice Camilo por acá Profe, en el chat. Espérame, Erika, profe, dice, donde laboraba teníamos dos tipos de clientes, los casuales que eran esos clientes que no venían regularmente. No, Camilo, tampoco son. Erika, vamos. ¿Cuáles el son? cliente crítico y el cliente impulsivo. Ok, muy bien. Ustedes me están hablando de unas clases de clientes que tiene que ver con uno de estos que vamos a hablar. Entonces, miren, hay dos clases de clientes muy importantes para una compañía. Uno es el cliente interno y otro el cliente externo, que en ese externo encontramos los que ustedes me mencionaron más otros más. Entonces, ¿quién es el cliente interno? Se dice que son todas esas personas, funcionarios, colaboradores, empleados que trabajan en una entidad, corporación, institución, compañía, como la quieran llamar, porque son sinónimos, y que a través de un proceso de intercambio laboral
dan su fuerza de trabajo y su entusiasmo en espera de recibir no solo un salario, sino también la satisfacción individual y humana que puede ofrecer el trabajo. Y aquí lo conectamos mucho con lo que hablábamos el primer día de clase, y es el tema de la pasión y el amor. A mí, señoritas, señoras, caballeros, me tiene que gustar lo que hago. Esto es súper importante. Ahí es donde viene esa pasión y ese amor. Yo requiero sentir esa satisfacción humana, que a mí me guste mi trabajo, que yo me sienta pleno, que encuentre esa satisfacción individual y humana para poder ofrecer un muy buen trabajo. Si no, pues ahí es donde encontramos a personas que por ahí lo llaman coloquialmente ir a calentar silla, ¿cierto? Yo creo que ustedes se han encontrado más de una persona que están en algunos trabajos no porque les gusta, sino porque lo quieren, lo necesitan por la plata y demás, pero van y calientan sillita, van y cumplen con unos horarios de trabajo porque es lo que tienen que hacer y pare de contar. Entonces es ser consciente que yo tengo que estar en una empresa que a mí me llene, que a mí me guste, que yo lo conecte con mi amor y con mi pasión. Esto vamos a ver un videito el día lunes, les voy a mostrar un video que les traigo que se conecta un poquito con esto para que lo veamos, sino que se demora como 20 minutos, entonces lo voy a dejar para que lo iniciemos, o menos de 20, para la otra semana. Y tenemos el cliente externo, que ¿quién es ese cliente externo? Pues todas las personas que no trabajan en la empresa, que no pertenecen a la empresa y que llegan porque tienen una necesidad y están esperando que esos clientes internos pues entreguen lo mejor de ellos, su energía, su actitud, su disposición y todos los recursos que tienen a la mano para crear esa satisfacción de sus necesidades. Y ahí es donde encontramos a un montón de tipos de clientes, como los comentaban sus compañeros, ¿no? Más estos que están viendo en pantalla. Entonces tenemos el amigable, el malhumorado, el agresivo, el sabelotodo, el manipulador, el discutidor, el paranoico, el despistado, el desconfiado. Encontramos el obstinado, el silencioso y muchos más. Hay un montón. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que efectivamente hay muchos tipos de clientes y yo tengo que identificar qué características tiene ese cliente que yo voy a atender para poder personalizar el servicio. No es lo mismo atender a un cliente amable que a un cliente, por ejemplo, malhumorado, o al que hablaba ahorita, por ejemplo, Alberto, un cliente sabelotodo. Yo tengo que saber qué hablar con ese tipo de personas, cómo contestarle, qué debo hacer. Entonces ahí es donde viene la personalización. Ahorita hablamos que si todos los clientes eran iguales, efectivamente no son iguales. Hay un montón de tipos de clientes que yo tengo que identificar para poder personalizar ese servicio, pero sí tengo que tener en cuenta que a todos los tengo que tratar por igual al inicio. ¿Y qué es tratar por igual? Tener disposición, saludar, ser corteses, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en qué le puedo servir, en qué le puedo colaborar, que yo tenga disposición, que tenga empatía y que tenga mucha paciencia. Esto es con todos. Y ya después de que yo identifique qué tipo de cliente es, me voy a esa personalización del servicio. Y les voy a hablar más o menos de 5, porque ustedes van a tener una tareita más adelante para consultar. Si mi memoria no me falla, esa tarea va a quedar para la semanita que viene, creo que es el lunes. Entonces, vamos a hablar de 5. No les voy a mencionar todos porque la idea es que ustedes hagan la tarea. Pero vamos a hablar del cliente amable. ¿Quién es el cliente amable? Pregunta del millón. ¿Quién será ese cliente amable? Alberto, vamos contigo. Pues para mí el cliente amable es aquella persona que lo recibe a uno de una manera agradable, que le brinda la información necesaria de una manera amplia, transparente, que si se le solicita algún documento o alguna información, la da sin necesidad de, sin esconder nada, y que además pues sabe qué necesita, escucha a la persona que le está hablando, que le está vendiendo el producto o el servicio, escucha a esta persona, hace las preguntas respetuosamente y sabe escuchar, mejor dicho, al vendedor. Ok, Alberto, muchas gracias por tu aporte. Son personas efectivamente que son amables, escuchan, prestan atención, son simpáticas, habladores, son personas que nunca tienen afán.
Entonces, aparentan seguridad, reclaman total atención a que la persona que los está atendiendo esté completamente enfocado en él, nunca tienen afán, nunca están con prisa, siempre están con toda la disposición del tiempo para estar ahí en el negocio o en la empresa. Son personas muy también que a veces se pueden salir por la tangente como son tan habladoras, entonces se salen del tema enfocado, por eso es tan importante que nosotros llevemos la conversación, ¿sí? Tenemos que ser amables, tenemos que ser muy concretos. Concretos, ¿por qué? Porque nos podemos salir de la conversación y no sé, de pronto decirle, si vio ese calor que hizo estos días y mire, ya está lloviendo hoy, mire que no sé qué, a mí me pasó tal cosa, o si vio las noticias que tal otra. Entonces se van a ir a hablar de otro tema porque como no tienen afán, pues pueden salir hablando de muchas cosas. Por eso es tan importante que usted lleve la iniciativa, se centre en el tema, lo encauce, lo lleve hacia la conversación a lo que usted debe atender. Es fundamental preguntar muy bien, obtener la información rápidamente. Decimos que hay que mantener la distancia porque a veces resulta que son personas muy confianzudas, que hablan mucho, entonces de chiste en chiste, pues eso puede generar malestar, algún comentario que yo haga, entonces en la medida de lo posible, guardar cierta distancia. Encontramos el cliente agresivo, grosero o malhumorado. ¿Quién es este? Bueno, nadie. Nos vamos con características. Son personas que nos damos cuenta que están llegando de mal humor, están haciendo mala cara, están arrugando el entrecejo, vienen con una postura como rígida, se ve que son personas que discuten con facilidad, que están en tensión, que muchas veces pueden ser ofensivos y groseros, que normalmente tienen un temperamento dominante y agresivo. Entonces aquí es muy importante, primero, que usted eluda las groserías, que si dice groserías, que si lo ofende, no se lo tome personal, ¿sí? No debemos darnos por aludidos. Es muy importante mantener la cortesía en todo momento, es decir, que llevemos una buena disposición, un buen tono de voz. Más adelante hablaremos de la sonrisa, pues obviamente con esta persona no puedo sonreír. Tenemos que mantener siempre la cortesía a pesar de las cosas que sucedan. No hay que sonreír, hay que tener nuestro rostro obviamente muy neutro. También a veces dicen por ahí que con los clientes hay que contar hasta 1000. Por ahí dicen que 10 o 15. Yo siempre digo que a veces toca hasta 1000 porque hay clientes difíciles, por eso es importante tener la calma, no tomarnos todo personal, buscar soluciones, escuchar con paciencia. Aquí es muy importante también el tema de generar empatía, póngase un poquito en los zapatos de esa persona o comprenda su situación para que efectivamente podamos brindar un mejor servicio, permita que se desahogue, que sea una persona que obviamente cuente qué es lo que le está pasando, evite contradecirlo, no se enfrente con él. No lo interrumpa. Yo siempre digo, piense como cliente o piense como una persona común y corriente. Cuando usted está de mal genio, ¿usted qué es lo que quiere? Pues hablar, se quiere desahogar. Por ende, pues hay que hacer eso. Deje que se desahogue, deje que le cuente qué es lo que le está molestando para poder brindar una mejor atención. Tenemos otro cliente que es el cliente despistado. ¿Y quién es este cliente despistado? Pues como su palabra lo indica, son personas que se despistan con facilidad, que olvidan muchas veces la información que le estamos pidiendo, que usted le dio una información y la pide y más de 3, 4 veces que le repita lo mismo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que puede ser una persona despistada, que a veces no lleva la cédula, que olvida la tarjeta de crédito, que dejó la plata, que dejó los documentos. Son personas muy despistadas, que usted le pide el número de celular y tampoco se lo sabe o se confunde con otro. Entonces aquí ¿qué es importante? Siempre llevar la conversación, estar pendiente si la persona está orientada en lo que yo le estoy diciendo. Hay que hacerles preguntas para saber si quedó clara la información. Si hay que explicarle, yo siempre digo por ahí que con plastilina, pues explíquele con plastilina como a los niños pequeñitos, pero sí es importante con ellos tener mucha paciencia. Siempre preguntar, siempre reforzar. Hay que responder cada pregunta que nos haga y también hacerles unas preguntas para reforzar lo que estamos diciendo. Hay una recomendación que dicen los expertos también y es que cuando hay una persona despistada,
yo tengo que en la medida de lo posible pasarle un lapicero y una hoja para que esa persona tome apuntes. Cuando yo tomo apuntes, hago un refuerzo mental y también de las imágenes de lo que yo estoy escribiendo. Entonces, si el papel se le pierde, pues también va a poder recordar algo de lo que habló, porque efectivamente ahí le estamos dando como esa recordación. Encontramos otro que es el cliente sábelo todo. ¿Y qué es eso de cliente sábelo todo? Pues son personas que creen que se las sabe todas, que tiene todas las respuestas, que conocen mejor a la empresa que usted mismo, que conocen mejor hasta los vendedores y lo que les dicen. Son personas que miran todo con lupa, que creen que todo se lo saben, son las personas que más juicios hacen de lo que uno les dice, de la opinión, nos llevan obviamente la contraria en algunas cosas, a veces tienden a ser personas negativas. Aquí es importante tener en cuenta que son personas que se presentan mucho con temas de conocimiento, tecnología, mantienen una actitud a veces de superioridad, son personas muy retadoras, muy exigentes, a veces se cruzan con el malhumorado o con el agresivo ofensivo, entonces hay que tener muy buen manejo de este tipo de clientes. A veces pues obviamente tienden a ser ofensivos, entonces hay que tener mucho cuidado con la información que les damos, cómo le hablamos, hay que mostrar siempre seguridad de lo que estamos hablando. No debemos tomarnos en cuenta o sí, darnos por aludidos, como les decía ahorita, de lo que me está diciendo. Hay que mostrar interés en lo que me está contando la persona o me está hablando. Hágale ver que sus aportes son importantes para usted y para la empresa. Hay que tener una buena actitud, hay que estar serenos, hay que tener un rostro neutro también, estar atento a la información, no dejarnos dominar. Y ojo, porque a veces el sabelotodo realmente sabe más que usted. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso es importante estar preparados. Las preguntas que nos hagan, y volvemos a lo mismo. Si es una persona que tiene de pronto mucho estudio, que es de un estrato alto, pues habrá preguntas que de pronto si usted no tiene las bases, pues lo va a corchar. Por eso es tan importante estar informado, saber cuál es el perfil del cliente, para así mismo saber cómo lo podemos tratar. Tenemos otro que es el cliente indeciso. ¿Quién es el cliente indeciso? Pues le pasa lo de Homero. No sabe si quiere dos de sus cosas favoritas, ¿no? La cerveza y las donas. Entonces el indeciso son personas que no son seguras, se muestran inseguros de la toma de decisiones, muchas veces no saben lo que quieren, dudan de todo. Y también de todas las personas, dudan de la información que les dicen, siempre le preguntan de pronto al vendedor, ¿y usted cuál compraría? ¿O usted cuál escogería? Son personas que tienden a aplazar la decisión, responden con evasivas ante algunas preguntas, pide la opinión siempre de la persona que lo está atendiendo. Entonces es importante escuchar con paciencia, saber cuál es su motivación, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta. A los indecisos, por favor, si yo estoy trabajando en ventas, tengo que mostrarle pocas opciones o alternativas de productos. Entonces aquí lo ideal es que, no sé, si estamos vendiendo zapatos, pues que sean máximo 3 pares de zapatos, ¿sí? O 4. Eso es, pocas alternativas para que pueda tomar la decisión. Pero si yo le saco, no sé, es una mujer que quiere comprarse un jean y le saco 10, 15 jeans, pues no va a tomar la decisión de compra y se va a frustrar. Entonces, entre menos cantidad yo le ofrezca, mucho mejor. Hay que darle seguridad, hay que orientarnos en su decisión, que tome la decisión por sí mismos, solos, y asegurar que estamos comprendiendo tanto lo que ellos nos dicen como lo que nosotros les estamos diciendo. Y encontramos el cliente impulsivo, que ¿quién es este cliente impulsivo? Son personas también que cambian fácilmente o rápidamente de opinión, son personas un poquito complicadas, se vuelven personas impacientes, concretas, no concretan la venta o la compra en el momento de ir a hacer alguna compra. También es importante tener en cuenta que aplazan las decisiones y puede que al principio quieran llevar todo, pero al final no llevan nada. Características también pues cambian constantemente de opinión, se vuelven unas personas impacientes, son de carácter impulsivo e inestable y como les decía, pueden ser una persona que compra mucho como puede que no compre nada y por eso yo creo que lo vemos mucho en los supermercados cuando usted a veces llega a la caja y llega a la caja y encuentra carritos de mercado lleno con productos que han dejado clientes que ya han pasado por caja. Ahí uno ya identifica que puede ser un cliente impulsivo que fue a mercar, se orientó en varias cosas, pero a la final, ya llegando a caja, se arrepintió de lo que iba a llevar y dejó varios productos en el carrito. Ahí es cuando vemos esas personas impulsivas.
¿Qué debemos hacer? Debemos demostrar interés en lo que nos están diciendo, darle seguridad, sonreír, tenerle paciencia, demostrar interés en lo que nos habla, que nos vea que efectivamente para nosotros es un placer poderlos atender y no una obligación. A veces hay que ser firmes en la información que estamos dando y pues guiarlos para que puedan tomar la decisión de una manera rápida, porque ahí es donde debemos actuar con rapidez para evitar que se frustren y no compren nada, porque a veces pasa en el cierre de venta. Entonces en el cierre de venta sucede que la persona quiere llevarse el producto, pero después no lo lleva o se arrepiente a mitad de camino. Por eso es tan importante que efectivamente pues nos orientemos a hacer ese cierre de ventas si yo estoy trabajando en tema de ventas. Y bueno, por ahora les hablo de estos 5, les voy a mostrar unos videos porque vuelvo y les digo, al inicio de la sesión, como les decía, van a tener un taller de investigar sobre los diferentes tipos de clientes, entonces pues obviamente pues aquí es importante que ustedes consulten para que aprendan. Entonces les voy a mostrar un video sobre los diferentes tipos de clientes, un video muy chévere para que reforcemos un poquito este tema. ¿Listo? Así que como siempre me confirman si escuchan y ven bien cuando arranque el video. Un segundo, por favor. ¿Quieres saber cuáles son los tipos de clientes y sus características para venderles más? ¿Sabías que el proceso de compra de cada uno de los clientes se basa en diferentes factores? Por ejemplo, sus experiencias pasadas, sus gustos personales, las necesidades para satisfacer y su poder económico. En este video te voy a explicar cuáles son los 11 tipos de clientes y cuáles son sus características para que puedas mejorar la relación con ellos. Existen características que te permiten agrupar a los clientes para que puedas establecer una clasificación, comprender mejor sus necesidades y ofrecerles mejores respuestas. A continuación vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de clientes y cuáles son sus características. El primer tipo es el cliente informativo. Este tipo de cliente es el que siempre está atento a todos los detalles. Por lo general se hace preguntas y siempre conoce sobre el tema. De igual manera es muy consistente en la comunicación. Por lo tanto, aquí lo que se recomienda es que se esté bien preparado para poder mantener un buen diálogo, sin prisas y con la mayor cantidad de datos que sea posible, para no cometer ningún tipo de error que pueda dificultar el cierre de la venta. El segundo tipo es el cliente impulsivo. Este es un tipo de cliente que por lo general es muy difícil de tratar, debido a su comportamiento de compra. Por lo general tiene poca paciencia para procesos de compra que les resulte difícil. Con estos tipos de consumidores debes ofrecer un buen servicio al cliente para que no cambie de opinión. De igual forma es importante que tengas en cuenta lo siguiente. Identifica lo que necesita, ya que es un cliente que si encuentra lo que busca lo va a comprar inmediatamente. No te extiendas en los detalles del producto o servicio. Debes de ser ágil y asertivo en las explicaciones. Prioriza la información más valiosa del producto o servicio. Y si hay algún impedimento, sé más rápido para encontrar las soluciones. En el tercer tips tenemos el cliente discutidor. De todos los tipos de clientes y sus características, este es el consumidor que ya está buscando a la empresa para discutir o quejarse. Por lo general demuestra un aire de superioridad para tratar con cualquier gente. En este caso, es importante que el vendedor o asistente siempre esté mostrando empatía por la situación y sobre todo mantenga paciencia. De igual manera es necesario que siempre se demuestre tranquilo, seguro y esté dispuesto a hablar. Igual es importante que siempre escuche lo que el cliente tiene que decir para evitar discusiones y así resolver sus problemas. Cuarto tipo, cliente indeciso. Tomar decisiones no siempre es fácil, especialmente cuando se trata de una compra con un alto valor. Pero para que tu cliente sepa que está tomando la mejor decisión al realizar la compra, es necesario que lo ayudes, ya que los indecisos por lo general no pueden decidir solos. Entonces aquí es importante que tu equipo de marketing y ventas nunca deje al cliente solo. Siempre debe de mantenerlo informado, guiarlo y sobre todo apoyarlo en cada decisión que tome. Responder a las preguntas que pueda tener antes, durante y después del proceso de compra. Estos tipos de clientes por lo general pueden llegar a dudar sobre la compra y de continuar comprando y hasta de serle leal a tu marca. Pero un punto que debes de tener en cuenta es que no siempre debes de estar junto a él. También es recomendable que le des un espacio para que pueda reflexionar sobre su decisión.
Por eso tampoco es bueno saturarlo de tanta información y preguntas. Quinto tipo, cliente confundido. Este cliente es el que no tiene ni idea de lo que va a comprar. Para tratar con estos tipos de clientes es necesario que tengas paciencia y claridad, por lo cual debes hacer preguntas que te ayuden a descifrar y sobre todo comprender lo que está buscando. Sexto tipo, cliente silencioso. Este es el cliente que simplemente habla poco, pero escucha mucho. Se muestra interesado en todo lo que tu negocio quiere presentarle y mostrarle, pero hay ocasiones en las que deja dudas y es muy difícil de poder interpretarlas. Con estos tipos de clientes es necesario enfocarse en el tema comercial para tratar de investigar si realmente está disfrutando o no de lo que está viendo, o si va a comprar o simplemente seguirá pensando. Séptimo tipo, cliente negociador. Estos tipos de clientes son muy comunes, por lo tanto quieren aprovechar bien las oportunidades. Solo van a realizar una compra si perciben con claridad cuál es su beneficio. Entonces, para ganarle a este cliente es necesario que prestes mucha atención y sobre todo demuestres que tu negocio está dispuesto a llegar a un acuerdo, pero ten en cuenta que no siempre vas a poder acceder a todos sus deseos. Las ofertas de tu negocio deben ser limitadas. Octavo tipo, cliente apóstol o embajador de marca. Los embajadores de marca son aquellos que manifiestan el más alto nivel de compromiso con tu marca, productos y el negocio en general. Se les conoce con este nombre porque son verdaderos líderes cuando se trata de difundir mensajes del negocio. Son clientes que están completamente satisfechos con el producto que se les vendió o el servicio que se les brindó. Por lo tanto, suelen recomendarlos a familiares o amigos. Noveno tipo, cliente leal. Como negocio, no debes de perder de vista a tus clientes leales. Por lo tanto, debes de trabajar en la fidelización hacia la marca. Estos tipos de clientes son comprometidos y generan un gran impacto positivo en la expansión del público objetivo. Además, son compradores fieles con más probabilidades de volver a elegir la marca. Décimo tipo, cliente rehén. Estos son todos aquellos que a pesar de no estar contentos con el negocio, siguen permaneciendo, pero si encuentran una oferta mejor se van. Esto lo hacen por diferentes razones. La primera, porque el producto o servicio es de buena calidad. La segunda, cuenta con un buen servicio al cliente. Y la tercera, sus precios son accesibles y de acuerdo con lo que ofrecen. Y el último punto, cliente mercenario. Estos se caracterizan por bajo compromiso hacia el producto o servicio. Existen tres tipos de consumidores mercenarios. El primero son los que tienen pocas marcas favoritas y brincan entre ellas, según estén o no en promoción. El segundo son los negociadores. Por lo regular cambian dentro de un abanico más amplio de marcas aceptables para ellos. Y el tercero son los sensibles al precio. Compran la marca con el menor precio, no importando cuál sea esta. Con todo lo que te acabo de mencionar anteriormente, vas a poder identificar oportunidades de venta en el momento oportuno. ¿Qué te pareció esta información? Cuéntame en los comentarios. No olvides de... Bueno, aquí ya para ir cerrando nuestra sesión vimos varios tipos de clientes que son muy importantes y que bueno, de esto depende, como les decía ahorita, la personalización del servicio que estemos brindando u ofreciendo. ¿Listo? No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes de lo que hemos hablado el día de hoy de clientes. Igual ahorita les envío el video para que lo tengan. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. Parece que no. Bueno, muy bien. Así que nos vamos para el taller del día de hoy, que es muy cortico, súper cortico. El día lunes íbamos a tener un taller un poquito más largo porque creo que va a ser de clientes. Entonces, taller de consulta para entregar dentro de la plataforma en nuestro taller número 4. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Algo muy sencillo. Creo que fue Alberto quien nos habló de las brechas del servicio. Hay un modelo de las 5 brechas de servicio del servicio al cliente. Tienen que investigar o consultar sobre los modelos de las 5 brechas del servicio al cliente. Luego de que ustedes hagan esa investigación, tienen que hacer un trabajo explicando cada una y dar ejemplos reales de cada una de estas 5 brechas. ¿Listo? ¿Y qué es lo que debemos hacer para poder disminuirlas en el servicio? Ese es el taller, un taller muy cortico para entregar, pues obviamente tienen que investigar esas 5 brechas para que lo hagan. Entonces, ¿qué significa cada brecha? Y un ejemplo real de cada una de esas 5 brechas para poder disminuir digamos que disminuirlas en el servicio. ¿Listo?
ese es nuestro taller para el día de hoy. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. Hoy el taller está muy sencillo. ¿No? Profe, Señora. de esos también se sube a la plataforma por medio de fotos. También lo pueden hacer por medio de fotos. Este taller no es foro, entonces son taller normal como tarea o como foto. Tienen que cargarlo en el taller número 4. Gracias. Con todo gusto. Mientras ustedes me van hablando, yo les voy compartiendo aquí los 2 videos que vimos el día de hoy. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta, inquietud. Es muy sencillo. Recuerden, este es nuestro taller 4. Ya les voy a compartir la imagen. Y bueno, si no tienen preguntas, si no hay dudas, si no hay inquietudes, nada. Recuerden, como les dije, en la sesión de hoy solamente íbamos a hablar de clientes. Prácticamente nos dio la horita de sesión. El taller es muy sencillo. La otra semana van a tener una actividad relacionada con tipos de clientes. Ya vamos a comenzar la otra semana, el día lunes, con sesión, justamente hablando de un ejemplo de un emprendedor exitoso a nivel mundial que ustedes conocen, que les quiero mostrar un video. Y vamos a pasar a hablar sobre otras herramientas importantes en servicio. Así que bueno, nada, si no tienen dudas, recuerden que el lunes nos vemos a las 4:30. Ese día creo que sí el taller va a ser un poquito más largo, entonces van a tener un poquito más de tiempo para hacer las entregas de las actividades. Así que nada, si no hay dudas, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, agradecerles por su asistencia, por haber asistido el día de hoy. Recuerden que el lunes nos vemos en el mismo enlace a las 4:30 de la tarde, Dios mediante. Y nada, desearles un excelente fin de semana, Dios los bendiga, aprovechen, hagan esta tarea bien hechecita y Dios mediante nos vemos el lunes. Elena, levantaste manito, señora. No, para decir que tengan un feliz fin de semana y que muchas gracias. Ay, qué linda, muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Dios los bendiga, que descansen, que aprovechen, que aprendan y nos vemos el lunes, Dios mediante. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Feliz noches, compañeros y profesora. Que estén muy bien. Gracias.